Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo está? Muy Bien, ¿y Nerviosa. ustedes? bien, bien. Bien, vamos a Bueno, empezar me alegro. a que se una Dale, profesor dale, Daniela y dale. la Lague. ¿La profe Graciela todavía no se unió? No, la profe Graciela no todavía. No. Estamos los tres. Bueno, Y la estamos profe, los tres. Bueno, yo a Daniela le ujú. mandé el enlace, ella me dijo que iba a hacer lo posible por conectarse. No sé, espero que pueda. Después la verdad que yo vine medio justito, ya acá y me conecté, no le volví a escribir. Ahí se está conectando Así la que, profesora Daniela. ay, genial, me alegro mucho. Creo que con el audio nomás estamos teniendo problemas, o no sé si soy yo la única. Y No yo sé si los ustedes estoy también tienen escuchando problemas bien. de audio. Yo los estoy Eh, escuchando bien. Por el momento los escucho muy bien. bueno, pues sí tengo acá un pequeño, que se entrecorta un poquitito, pero creo que, bueno, si ustedes me escuchan bien, no hay Sí, te Eso es lo problema. escuchamos bien. importante. Sí, Soy- te escuchamos bien. Liz, ¿es tu nombre? Eh, Buenas sí, en tardes. realidad es mi nombre, Griselda es mi nombre. Buenas tardes, profe. Muchas veces quise cambiar para que se vea Griselda, pero no sé dónde tengo que cambiar eso para que aparezca mi nombre verdadero, digamos. El- Entiendo, entiendo. sí, Buenas tardes, Dani. Gracias por conectarte. Acá los chicos están ya impacientes. Buenas tardes, chicos, a todos. Buenas tardes, Buenas hola, tardes, profe. profe. hola. Hola. Seguimos esperando a la profe Graciela. Bueno, y cuéntenos mientras tanto cómo, alguno de los dos, cómo más o menos organizaron ahora la simulación, cómo tienen pensado hacer. Sí, pero no sé, dijimos para hacer de la misma manera que habíamos hecho el primer video, donde hacemos una clase ficticia, simulando que estamos conversando con los alumnos. Bueno, por ahí se nos hacía un poquito difícil ya que no había nadie, pero se salió ahí el actor que llevamos dentro Muy y bien, bueno, obviamente, somos más o actores, menos. olvídate. Y Sí, utilizando también las plataformas que ya utilizan ustedes en sus clases también, la misma metodología. sí, Eh, por un lado también creo que es para los chicos tener durante la explicación de clase también tener un soporte visual que en este caso lo hacemos con un PowerPoint o un PDF. Lo que estuve indagando es que si se comparte el Power a PDF es como que queda más liviano en la videoconferencia y se evita un poco la pérdida de señal y esas cosas o que se traga un poco la conectividad, digamos. ah, qué bueno eso, súper, un dato, un aporte importante, sí, 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 sí. Y bueno, y eso, básicamente eso. También tener en cuenta el tiempo reducido, que eh, serían más o menos 30 minutos para llevar a cabo con el feedback que se puede dar con los chicos y todo eso, los contenidos se reducen. Por eso lo que pensamos es en la prioridad de qué contenidos, en base al tema, qué sería más importante, digamos, ir explicando o dar a conocer a totalmente, unos chicos, sí. totalmente, ¿viste? Y es como que uno ya va por lo concreto, por lo que se puede comunicar de manera clara y precisa, y es un desafío, ¿viste? El no irse tanto por las ramas, bueno, pero eso la única es haciéndolo, ¿viste? Pero Claro. sí, eh, es así. Tampoco nosotras que hemos transitado este año te puedo decir que la tenemos clara porque te mentiría. Es como que vamos, probar, ensayo-error, ¿viste? Pero ya es como no solo un desafío, sino un aporte importante en la formación de ustedes que les tocó esta, lamentablemente, que estuvo complicado, pero ya les deja como la experiencia, porque esto ya viene como para, de algún modo, instaurarse, digo, más allá de que
Dios mediante podamos salir de la situación de pandemia en algún momento y vayamos retomando la normalidad, entre comillas, estas cuestiones de manejarnos así me parece que ya han venido para quedarse. Sí, sin duda. Exacto. Sin duda que el aprendizaje siempre es mutuo, no solamente para los chicos, los alumnos, digamos, también el docente constantemente está en un aprendizaje Olvídate. constante, sí, es Sí, así. todo el tiempo, todo el tiempo. La profe Graciela todavía no. No. Todavía no se Sí, conecta. suele tener, Yo no, sí, suele tener dificultades sí, para la dificultades. conexión. Sí, sí, sí. Sí. Ahí me mandó un mensaje y dice que enseguida se conecta. Bueno, Ahí le mando. Otro de los debates que tuvimos con mi compañera en base a la edad de los chicos, tener en cuenta cómo bajar el contenido para que sea más asimilable para ellos, digamos, como no irnos en una forma muy a lo técnica, complejo, digamos. Claro, sí. eso, sí. Eso también Sí, es... vos sí, totalmente. Vos sabés, Juan, que eso uno, por lo menos esto te comparto mi experiencia, yo también cuando estudiaba, como que uno le cuesta salirse de esa porque vos estás estudiando como adulto, estás dando los exámenes o exponiendo para adultos y cuando entras en contacto con ellos es como que recién empezás a tener esa idea de, bueno, ¿cómo voy haciendo la bajada didáctica como para que esto se vaya adecuando al destinatario tal cual. Eso uno lo va aprendiendo Y por eso en la es experiencia. importante el feedback, porque en el momento uno al estar de forma presencial o virtual, pero al tener ese feedback con los chicos, es como que en ese momento se puede llegar a hacer, porque te dicen, no entendí tal cosa, o qué quiere decir esto, profe, y ahí uno puede rever sus pasos otra vez y tratar de explicarlo Totalmente, nuevamente. Sí. totalmente. Así es. Y bueno, mientras la profe se conecta, ¿cómo es? Porque desconozco, por ejemplo, ustedes que han transitado esta práctica 3 en la virtualidad y que bueno, por suerte igual pudimos hacer la articulación de este modo, pero adecuada, digamos, pero a ustedes les van a dar por aprobado, ¿no es cierto? No es que los van a tener supeditado la trayectoria hasta el año que viene, ¿no? Cumpliendo las consignas, los trabajos durante todo el año, sí, digamos, el proceso que se fue haciendo, la Ajá. presentación de trabajos, la parte teórica, y bueno, la parte práctica lo estamos haciendo de este modo, digamos, justamente como para no dejarlo para el año que viene. Qué bueno. Sí, eso la verdad que es positivo. En un, Digo, pri- dentro de en todo un- lo... en un primer momento sí nos habían dicho que nos tomaban solamente la parte teórica y que el año que viene lo íbamos a tener que hacer la práctica. Pero por suerte eso creo que está todo arreglado, ¿no, Juan? Que, o sea, el Sí, año sí, que viene sí. ya hacemos la residencia directamente, pero teníamos todavía la duda de si el año que viene hacíamos la parte práctica, digamos. Pero ahí parece que se Ahí se está está uniendo. conectando la profe Graciela. Buenas tardes, chicos. Buenas Buenas tardes, tardes, profe, profesora. ¿cómo está? Buenas tardes, ¿Cómo profe. están? Buenas Todo- tardes, profe. Bien, bien. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, profe, ¿y usted? Bien, acá estamos. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. La luz tengo acá arriba, o sea que no es que estoy muy con buena, pero ven bien, ¿no es cierto? La vemos bien, Ah, súper. bueno, miren que me produje y todo, ¿eh? Así Sí, ya la veo, está súper, súper Para churra, muy salir. bien, qué coqueta. Ahí Dani se pudo conectar también, ¿eh? Ah, hola Dani, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, La verdad que me tenemos ale- mucho problema de conexión hoy, pero sí. vamos a ver Te que salga agradezco, todo bien. te Que salga agradezco todo bien. muchísimo, Exacto. muchísimo, muchísimo, les agradezco
esta predisposición con estos alumnos para poder dar la clase. Tomen foto vos, Juan, Juan Aguirre, Juan Manuel, ¿no es cierto? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, por favor, anda tomando foto de la clase, entonces sí compaginamos y subimos para que las autoridades vean esta clase, tanto con las coformadoras como con la presencia de ustedes. Bueno, los escuchamos, vamos. Bueno, comenzamos. Adelante, Es una toma. señorita. Ay, muchísimas gracias. Comenzamos, Juan. Bueno. A ver, vamos a compartir el... Siempre es importante tener abierto el soporte acá. Son cosas que pasan en el aula. Sí. Por supuesto, olvídate. Por supuesto. Pero lo importante es estar predispuesto a siempre dar solución a todo y tratar de que las clases se hagan, ¿no es cierto? Se realicen. Les cuento algo que realmente nosotros vamos a seguir con esta situación. Yo estuve en una capacitación con gente superior y nos dijo que vamos a estar hasta el mediado de los primeros meses hasta julio aproximadamente, vamos a seguir así con clases virtuales, chicos. O sea que vamos a tener que ponernos filosos en este tema. Y sí. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. No sé si se puede apreciar. Sí. Sí, perfecto. Ah, estamos. Perfecto. Hola, buenas tardes, chicos. Le damos la bienvenida. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy particular, ya que si pueden apreciar, tenemos 3 invitadas. Por favor, le damos la bienvenida a Gabriela López, a la profesora Graciela Lagues y por supuesto también a la profesora Daniela Acevedo. Bueno, ellas van a estar acá como invitadas a la clase que vamos a dar hoy, así que por favor nos portamos bien, escuchamos, y bueno, con el profe Juan Pablo, como todas las clases, vamos a ir guiando esta clase. Cualquier cosa que no entiendan, como siempre les decimos, pregunten, y así volvemos sobre nuestros pasos y volvemos a explicar algún puntito que por ahí quede en la duda. Por supuesto, como siempre decimos, todo esto va a quedar en la plataforma del Classroom. Pero bueno, bueno, como era prometido, la clase pasada le habíamos dicho con el profe Juan Pablo que íbamos a empezar un nuevo tema, que es lo de ciudadanía. ¿Algunos de ustedes saben lo que es ciudadanía? ¿Escucharon alguna vez el tema que es ciudadano? ¿Saben, chicos? ¿Alguien que quiera aportar? Bueno, sí, muy bien. Si quieren, por ahí, si el que tiene vergüenza de hablar, lo hace por el chat, y acá con el profe vamos a ir leyendo. Bueno, vamos a empezar nuestra clase y vamos a ir explicando a poquitito. Bueno, ¿qué es ser ciudadano? Entonces, vamos a ir explicando el concepto de lo que es ciudadano, y después vamos a ir desmenuzando un poquitito este punto. Bueno, si podemos ver la primera diapositiva. Bueno, el soporte que elegimos con el profe en esta oportunidad es el PowerPoint, ¿no es cierto? Creímos que era eh, eh, un, una opción buena para poder explicar este tema. Bueno,
Vamos a leer el concepto entonces de lo que es ciudadano. Ahí está en pantalla, si pueden observar. ¿Y qué dice? Ser ciudadano es una condición que tienen todas las personas que gozan de derechos y garantías en el marco de la comunidad y del estado donde vive. Es una persona considerada como miembro activo de un estado, titular de derechos y que está sometido también a su vez a sus leyes. Bueno, si vemos el concepto, ¿no es cierto? Vemos que dice que ser ciudadano es una condición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La condición, o sea, que goza de un conjunto de características. O sea, eso es lo que significa la palabra condición. Que o sea, una persona, un conjunto de personas gozan de determinadas características. En este caso, bueno, más adelante vamos a ir detallando cuáles son esas características. Pero en definitiva es el goce, ¿no es cierto?, de los derechos y de las garantías. Esto dentro de la comunidad o del estado donde vivimos, ¿no es cierto? Bueno, y esa, como decíamos, esa persona es considerada miembro de ese estado y es titular. ¿Qué queremos decir al decir que es titular? Bueno, que esa persona es poseedor de ese derecho y está también sometido, o sea, que está sujeto también o subordinado a las leyes. Bueno, entonces, si podemos leer ahí la pregunta que dice, dice ¿cómo hacer para que los individuos puedan disfrutar de su ciudadanía? Es decir, de los derechos civiles y políticos que le ofrece el Estado. ¿Cómo piensan ustedes que podemos hacer? ¿Cómo disfruta el individuo de esa ciudadanía, digamos? Lo hace a través de la convivencia organizada, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para que esto ocurra? Se hace, digamos, a través de la construcción de la convivencia organizada. ¿Cómo se hace esa convivencia? O sea, se hace a través de normas. Es la única forma que la convivencia pueda ser organizada. Es lo mismo, por ejemplo, si ustedes se ponen a imaginar cuando nos vamos, por ejemplo, manejando y hagan de cuenta que no hay semáforos y los autos como, ¿qué pasa, no es cierto, con los autos, con el tránsito? O sea, se arma un caos. Bueno, de la misma manera, en una sociedad que no tiene normas, se volvería un caos, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de ir construyendo esa convivencia organizada es a través de normas. Bueno, estas normas, ¿qué es lo que nos permiten? Que la persona logre su propio bien, realice con otro acciones compartidas en la búsqueda de un bien común y pueda participar del poder social, de un bienestar o calidad de vida, dialogar para resolver los conflictos de la convivencia y ser capaz de argumentar sus razones. Bueno, para proteger estos derechos se expresan en la Constitución Nacional, que habíamos visto, ¿no es cierto?, un poquito lo que es Constitución Nacional la anterior clase, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, no sé si recuerdan, que es la norma fundamental. Bueno, dentro de nuestra Constitución tiene una primera parte. En esa primera parte está integrada a su vez por 2 capítulos, que está contenido por las declaraciones, derechos y garantías. Y a partir de la reforma de 1994, recuerdan que habíamos hablado que la Constitución se reformó en el 94, la última reforma que tuvo nuestra Constitución. Bueno, en esa oportunidad se agregaron nuevos derechos y garantías. Ahora vamos a ver un poquitito qué son las declaraciones, qué son los derechos y qué son las garantías. Bueno, como podemos apreciar en pantalla, las declaraciones son los principios fundamentales de la organización política del Estado. ¿Qué son los derechos? Son las facultades que tenemos las personas y que podemos reclamar su cumplimiento. Y las garantías son los medios que el Estado instrumenta para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales.
Bueno, estos derechos son tan importantes para los derechos que pueden afirmarse que un derecho vuelve, bueno, ahí se me fue, no pude leer, perdón. Bueno, eso básicamente esos son los derechos, las declaraciones de derechos y garantías. Ahí, bueno, gracias Juan Pablo. Dice, un derecho vale en la medida en que estos pueden ser ejercidos. Bueno, estos están contenidos a partir del artículo 14 al 20 y están enunciados en algunos derechos, son los llamados derechos explícitos. O sea, estos son los que están escritos, digamos. Y los demás se deducen del artículo 33, ¿cierto? Que son los derechos implícitos. Bueno, la reforma del 94 introdujo los nuevos derechos, que son los derechos que están contenidos en el artículo del 37 hasta el 42. Bueno, después, bueno, tenemos los derechos que están reconocidos en la Constitución Nacional, están divididos, ¿no es cierto?, en los derechos civiles, los derechos patrimoniales, los derechos políticos y los derechos sociales que fueron los últimos derechos en incorporarse. Recuerden que habíamos hablado también que todos los derechos se fueron conquistando a través del tiempo, ¿no es cierto? No fueron todos de un día para otro, pasaron años, siglos, digamos, para que el ser humano vaya conquistando todos estos derechos. Bueno, ¿qué son los derechos civiles? No sé si les leo un poquito y le doy unos ejemplos para que vayan viendo. Bueno, los derechos civiles son aquellos que se reconocen que son inseparables de todas las personas, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad física, al nombre, a la identidad. Esos son los derechos civiles. Después tenemos los derechos patrimoniales, que son aquellos que comprenden al hombre en relación con sus bienes, a sus bienes materiales, ¿no es cierto? Son todos aquellos que tienen apreciación económica, digamos, como ser, por ejemplo, el derecho a la propiedad y a la libertad de contrato. Esos son algunos de los derechos. También tenemos los derechos políticos, que es lo que estamos hablando ahora, que son aquellos que corresponden solamente a los ciudadanos y permiten a los hombres intervenir en el proceso de poder, participando por sí mismos o a través de sus representantes en las decisiones políticas. Y esos son, por ejemplo, el de votar y el de elegir o ser elegidos, ¿no es cierto?, de afiliarse a algún partido político. Bueno, eso como ejemplo. Y por último, como les decía, los derechos sociales, que fueron los últimos derechos que se integraron, digamos, estos se refieren a la actividad laboral, a la familia y a la seguridad social. Estos pueden ser individuales o colectivos. Cuando son ejercidos por familias, colectivos, ¿no es cierto?, cuando son ejercidos por familias, asociaciones de trabajadores, etc. Bueno, tenemos, por ejemplo, el derecho de todo trabajador de poder recibir una jubilación justa, ¿no es cierto? También el otro es el derecho a la huelga. Bueno, nombramos más o menos así a grosso modo los ejemplos y de qué se trataba cada uno. Bueno, el artículo 14, que también está dentro de nuestra Constitución, habla sobre los derechos civiles y estos protegen las libertades individuales. Bueno, tenemos una serie, no sé, los voy a ir nombrando así más o menos en forma aislada, porque creo que tampoco tenemos mucho tiempo. Después lo vamos a copiar bien en carpeta, por favor. Y estos chicos recuerden Bueno, que esto se le va a subir todo el material en la actividad en el Classroom. Sí, sí, profe. bueno, cualquier cosa, bueno, me preguntan a mí o al profe Juan Pablo, perdón si voy muy rápido, cualquier cosa que no entiendan, volvemos sobre nuestros pasos. Bueno, más o menos 2 o 3 nombres, son por ejemplo el derecho, los habitantes de este país tenemos derecho a trabajar, navegar y comerciar,
hacer pedido a los gobernantes, que es el reclamo, reclamos o peticiones, por ejemplo, andar con libertad por todo el país, o sea que es la libre circulación. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos con el tema que es de conocimiento también de ustedes, ¿no es cierto? Con el tema de la pandemia, que estamos un poquito, bueno, está restringido este derecho un poquito, pero bueno, después tenemos el de entrar y salir del país, quedarnos en el país, bueno, etcétera. Enseñar y aprender creo que son los derechos más importantes. Lo nombro así en forma aislada, pero después esto en carpeta, por favor, chicos. Bueno, después, la siguiente diapositiva sería el de, bueno, acá creo que ya el profe Juan Pablo, no sé si me quiere hacer soporte. Bien, bien. Bueno, como decía la profe Liz, la profe Graciela, Griselda, perdón, la profe Griselda, sí, Liz es nombre artístico de la profe. Mi nombre artístico, sí. Bueno, como decía, los derechos sociales fueron incorporados con posterioridad a la primer sanción de la Constitución. Los derechos sociales vienen de la reforma que hubo, bueno, en el año 1949 y la reforma del año 1957. Todo eso quedó reducido a lo que es el artículo 14 bis ahora, que específicamente trata los derechos sociales. Básicamente acá tenemos los derechos del trabajador a tener condiciones dignas y equitativas en su trabajo, una jornada limitada de 8 horas, porque antes trabajaban 12, 15, 20 horas, a veces eso no estaba regulado. Por eso ahora el derecho a tener una jornada limitada, que es de 8 horas. Tener descanso y vacaciones pagadas. Una retribución justa, es decir, que por el trabajo que realiza cada uno, tenga un pago justo que le permita vivir dignamente y desarrollarse con un mínimo de calidad de vida, sería. Un salario mínimo vital y móvil. ¿Qué significa eso? Justamente que ese salario mínimo le permita cubrir las necesidades que tiene uno día a día para vivir y que no quede solamente móvil, significa que no quede siempre en un monto determinado, sino que si hay inflaciones, eso que ahora conocemos mucho, eso se vaya reajustando, se vaya movilizando. Igual remuneración por igual tareas. ¿Qué significa esto? Que una persona que realiza la misma tarea que otra cobren el mismo salario sin que uno tenga mayor privilegio, en principio, digamos, sin que uno tenga mayor privilegio o que se le pague más a uno que a otro por cumplir la misma tarea, por ejemplo. Bueno, protección contra el despido arbitrario significa que el empleador no puede despedirle sin motivo, sin una causa justa. Por eso, en caso de que no haya una causa justa, el Estado establece que debe haber una sanción, que es la indemnización. La estabilidad del empleado público significa que el que es empleado del Estado no se le puede estar trasladando de un lado a otro, sino siempre en el mismo ámbito que desempeña su tarea. Después viene lo que también dentro de los derechos sociales, lo que son las partes de los derechos del sindicato, que es justamente a agruparse en los sindicatos en forma democrática. El derecho a huelga también es importante, siempre lo escucharon hablar, el derecho a huelga, ¿o no? ¿Qué sería el derecho a huelga? Bueno, que en caso de que tenga que reclamarse por alguna cuestión, se puedan no trabajar hasta que su reclamo sea oído. Ese es un derecho que le corresponde a los gremios, digamos, a los sindicatos. Y después, ¿me escuchan? Sí, Sí, todavía le te escuchamos. escucho. No, porque... Les cuento que se está por terminar la reunión, Juan Pablo. Sintetizamos. Bueno. Tenemos entonces, esos son los derechos sociales. Después otro derecho importante, muy importante, es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad. Nosotros tenemos derecho a ser libres porque
no hay esclavos en la Argentina, no. La Constitución establece que no hay esclavos. La igualdad ante la ley significa que todos somos iguales, justamente. El derecho a propiedad, que el Estado también garantiza el derecho a la propiedad privada, que uno mismo puede disponer y usar de sus bienes sin que le tengan que estar diciendo qué hacer o cómo manejarse uno con sus bienes. El derecho a la intimidad también es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos derecho a nuestra propia intimidad, donde el gobierno, el Estado no tiene por qué meterse, siempre y cuando no se afecte el orden público, el bien común y el derecho de otras personas. Eso es muy importante. Entonces, en principio, todos nuestros derechos, nosotros podemos hacer todo lo que nos está prohibido por la ley. Es un principio que establece el derecho y está en la Constitución. Todo lo que no está prohibido por la ley se entiende que está habilitado. Por eso no debemos hacer nada prohibido y el resto, lo que no está prohibido, podríamos hacerlo libremente, digamos. ¿Qué pasa también? Es muy importante que la Constitución vemos que va nombrando todos estos derechos que ya dijo la profe Griselda y los que le estoy nombrando yo, pero también establece las garantías que en caso de que esos derechos no se protejan o no se cumplan, nosotros como ciudadanos y ustedes también como ciudadanos tienen la posibilidad de reclamar y hacer valer esos derechos que tenemos. Y eso es la herramienta que se llama garantías. Justamente las garantías son las reglas que están establecidas en la Constitución para que nuestros derechos se cumplan. El artículo 18 habla algunas de las garantías y después también tenemos nuevas garantías que se establecieron con la reforma del año 94. Por ejemplo, el debido proceso, que nadie nos puede venir a condenar sin darnos el derecho de defensa en un juicio, tener un juicio con las garantías que establece la ley, que ejercer nuestra defensa, tener un derecho a un abogado, que se nos demuestre la culpabilidad con las pruebas y bueno, un montón de cosas. La garantía de la inviolabilidad del domicilio, eso tiene que ver también con el derecho a propiedad. Nadie puede venir a entrar en nuestro domicilio sin nuestro permiso, salvo que haya una orden escrita a un juez, por ejemplo. Lo mismo con las cartas, o en el caso de la informática con el correo electrónico, las redes sociales, bueno, eso también está garantizado en la Constitución. La vida está garantizada también en la Constitución porque establece que no hay penas de muerte. Eso es garantizar la vida de todos los ciudadanos. A su vez también se prohíben las torturas. Nadie puede ser torturado en caso de que, por ejemplo, con las fuerzas públicas, las fuerzas del Estado, la policía, las fuerzas que existen, bueno, en el caso de eso nadie puede ser torturado. Y otro principio también es que se establece que en la Constitución que las cárceles deben ser limpias para seguridad y no para castigo del detenido, de la persona que está en la cárcel, sino para que se logre por lo menos reinsertar, una vez que cumpla la sanción, la pena que tiene, volver a reinsertarse en la sociedad como una persona de bien. Eso es lo que establece la Constitución. Los derechos del extranjero están en el artículo 20. Los extranjeros también tienen derecho a tener cosas, a profesar su religión libremente, trabajar, desempeñarse, eso todo con libertad, al igual que nosotros. Otro derecho importante, la libertad de prensa, es decir, a expresar y publicar lo que nosotros pensemos, sin que el Estado o cualquier gobernante te tenga que estar limitando, diciendo, no, esto no hagas, o esto no publique, o esa opinión no la des. Bueno, la profe Griselda también hablaba que los derechos explícitos e implícitos, los derechos que están expresados en la Constitución, y hay otros derechos que no figuran escritos en la Constitución, pero también son válidos. Y de eso habla el artículo 33, que habla de los derechos implícitos, que significa que por más
que no estén escritos en la Constitución también son derechos y también protegen al ser humano y la convivencia en sociedad, porque se entiende que cuando son derechos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no es necesario que esté establecido en la Constitución, sino también pueden establecerse en otras leyes. La reforma del año 94 también, como decía, estableció nuevos derechos y nuevas garantías. Habla principalmente, bueno, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el derecho a iniciativa popular. Eso significa que nosotros como ciudadanos también podemos reunirnos para presentar un proyecto de ley ante las autoridades, ante la legislatura, ante el Congreso, como simples ciudadanos, y no solamente que los diputados y los senadores son los que legislan. De esta forma también los ciudadanos comunes podemos presentar un proyecto a la legislatura para ver que se trate o no. Los derechos al consumidor, digamos, todos nosotros consumimos, ustedes compran sus cosas, todos están protegidos también a tener, en principio, que la compra que realicen no sean estafados, justamente para evitar esas estafas. Bueno, todas esas son garantías que se le da como derecho al consumidor. A su vez, también hay 3 garantías básicas que establece el artículo 43. La acción de amparo es cuando nuestro derecho a la libertad se encuentra restringido en forma ilegal. Entonces, a través de este medio nosotros podemos reclamar ante el Estado, ante las autoridades, que se deje de violentar ese derecho o que termine esa ilegalidad, en el caso de que no estemos detenidos en forma correcta, digamos. Otra garantía es el habeas data. ¿Qué significa esto? Nosotros todos tenemos información. Ustedes, chicos, en las redes sociales suben fotos, suben información, se manejan en los chats. Bueno, todo eso es digamos, un archivo, son un grupo de contenidos de información que queda en la red, en internet y esas cosas. Por eso, en el caso de que haya informaciones falsas, se tiene derecho a través de esta garantía a que eso se modifique o que se proteja, que no se esté ventilando, por ejemplo, el tema de los contenidos que nosotros no querramos que se sepan o que circule esas cosas. Bueno, todos esos datos están contenidos a través de esta garantía que es el habeas data. Y por otro lado también el habeas corpus, como hace manifestación a detenciones o privaciones ilegítimas también de la libertad, como estaba hablando, está relacionado. El habeas corpus es principalmente justamente contra el derecho cuando se vulnera el derecho a la libertad. En cambio, la acción de amparo también es para cualquier otro derecho. Es un error que tuve recién, pero bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, hago una pequeña aclaración. Sí, sí. Daniela, ¿querés hablar? Gabriela. No. Haga su acotación, profe. Bueno, Juan Pablo, sintetizando la clase, quiero señalar esto porque el habeas corpus es pura y exclusivamente para la libertad, para el deambular libremente de los ciudadanos y tu libertad individual. Y el amparo es una garantía constitucional que te brinda el Estado argentino y te garantiza respecto de la propiedad, no respecto de tu individualidad, no respecto de tu integridad física, sino pura y exclusivamente sobre tu propiedad. Es donde se hace lugar a la medida del amparo. Eso nada más, no sé, las chicas si quieren acotar algo. Sí, la acción de amparo es más amplio, o sea, para el derecho de propiedad y también para cualquier otro derecho que no sea la libertad.
En cambio, el Correcto. habeas corpus específicamente para cuando hay detenciones o privaciones en forma ilegítima del derecho a la libertad. Ese es el Correcto, habeas corpus, sí. así es, así es. Y por último, Bueno, para ir cerrando la clase, yo pregunto a los chicos y con respecto a que es importante saber que todos, como ciudadanos, todos tenemos derechos, pero a su vez también tenemos deberes o obligaciones, derechos y obligaciones, eso es siempre. A su vez, tener en cuenta que esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿consideran ustedes que tienen límites o no? Muy bien, bien, bien. Hay que tener en cuenta eso. El artículo 14 de la Constitución establece que todos los habitantes de la nación gozan de los derechos que fuimos enumerando con la profe Griselda, pero a su vez hay una limitación que cada uno va a disponer o va a tener ese derecho, pero siempre y cuando la forma en que el Estado reglamente esos derechos. Por eso es que se habla que no existe derechos absolutos. ¿Qué significa eso? Que en primer medida, nosotros tenemos derechos, pero también un ciudadano, mi vecino, las personas que están en el resto de la sociedad también tienen derechos. Y por eso debe haber un equilibrio. Así como yo tengo derecho, ustedes tienen derecho, ellos también tienen derecho. Y ese equilibrio es lo que se debe buscar en una sociedad organizada y garantizada a través del respeto de la Constitución Nacional. Profe Griselda, ¿quiere aportar algo? No, o sea, perfecto, Para el como cierre. profesor Juan Pablo. No sé si los chicos tienen alguna duda y quieren preguntar. Bueno, esperamos, o si no, hacemos el cierre. Les recordamos, profe Griselda, que todo esto, el contenido, todo este material le vamos a subir en la clase del Classroom. Las consultas también nos pueden hacer cualquier consulta que consideren o nos pueden hacer por esa plataforma. Y la actividad le vamos a estar subiendo y ahí va a estar todo también los pasos, las instrucciones para que hagan la actividad en la semana, digamos. Y bueno, o sea, hoy es viernes, chicos, nosotros sabemos que, bueno, queda poquitito para terminar las clases, ya estamos sobre diciembre. A esta altura llegamos todos cansados, sí hay unas actividades que subimos al Classroom, y bueno, tienen el fin de semana para realizarlo, y bueno, nos vamos despidiendo. Cualquier cosa, tienen nuestro WhatsApp para preguntarme a mí o al profe Juan Pablo de cualquier duda que tengan. Estamos a su disposición. Cualquier cosa lo volvemos a explicar. Y bueno, nos despedimos de las profes que tuvieron la amabilidad de venir a escucharnos nuestras clases, profe Gabriela López, Daniela Acevedo y por supuesto la profesora Graciela Lagos. Bueno, un gusto que hayan estado observando hoy nuestra clase. Damos un aplauso y muchas gracias, y bueno chicos, Gracias, ya profe. saben, Gracias, estamos chicos. estamos a disposición de ustedes, tienen nuestro número, así que cualquier cosa con el WhatsApp nos comunicamos. Muy bien. Y bueno, terminó la, terminó la clase. Próxima clase, chicos. Saludos a todos. bueno, Muy bien. bueno, le escuchamos a la conformadora. Bueno, voy a empezar yo y después le dejo a Dani, que es por ahí específicamente ha sido la destinataria de la secuencia para el grupo de tercero. Me agradó mucho el recurso que utilizaron ustedes saben que los colores, las palabras claves son muy importantes para estos soportes de los que uno se vale para dar como una explicación sobre un tema. Los noté como muy en sus explicaciones muy resueltos, o sea, distendidos, no los noté como demasiado rígidos, así que eso también me agradó.
más a Juan lo vi mucho más suelto, a Liz un poquito ahí, pero yo solo hago estas devoluciones como para que conversemos, no necesariamente porque esté mal ni nada parecido, eso aclaro, ¿sí? Sí, se entiende. Y por ejemplo, eso sí le puedo decir a Liz, a veces, viste que obviamente el recurso y el soporte es como nuestro mapa y nos sirve para ir guiando nuestra clase. Yo vi los tres momentos en cuanto a contenido perfectamente, pero así como por ahí noté más en Juan, cuando te valés del soporte con una definición o en la lectura, está bueno que nos valgamos de eso, pero hacer el aporte de una explicación como más dando un ejemplo o aclaratoria, sin valernos tanto de la palabra que está escrita nada más, sino como hacer una ampliación más sencilla. Estaría ahí nomás como mi sugerencia para Liz, pero por lo demás, muy bueno, chicos, la verdad que los felicito. Y después cosas que pueden surgir, todo lo que tenga que ver con una relación que ellos tengan como muy directa con la cotidianeidad y que por la etapa misma y por las vivencias mismas van a estar ahí como pendientes para hacer alguna acotación contradictoria a lo que uno está diciendo, porque, por ejemplo, si yo te digo, cuando escuchaba que decía las cárceles tienen que ser limpias y tienen que ser como para reinserción, no para castigo, seguro que te pueden llegar a salir con algo, pero con esas cuestiones extremas de justicia que manejan ellos, o de que las cosas en realidad no se dan tan así, porque yo le conozco al fulano y mi Claro. vecino y el de mi barrio, y no esas cosas que sí pueden surgir, y para las que uno por ahí tiene que estar medio preparadito con algunas ahí para no desacreditar lo real y lo que ellos te están aportando, pero siempre también aportándole uno el deber ser y lo que se pretende, ¿no? Desde las cosas que uno le enseña, ¿no? O que comparte con ellos desde las propuestas pedagógicas y desde los contenidos. Bueno, eso. Ahí vemos lo rico de la dinámica que se da justamente No, en el totalmente, contexto real, sí. el feedback con los chicos, digamos, porque en el momento, Totalmente. en el momento se debe responder y esas cosas. Exactamente. Bueno, eso es todo. Por lo demás, muy bien, chicos, me gustó mucho. Sí. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. No sé si Dani, la profe Graciela parece que tenía que abandonar, pero Dani, ¿le puedes dar tu devolución a los chicos antes de despedirlos? Ustedes saben que tengo otra reunión a las 7 menos 10, tengo que estar ingresando otras prácticas, por eso estoy un poco apuradita. Dani, no hay problema, escucho, profe. ¿puede ser? Bien, bien, chico, me gustó mucho esta experiencia de compartir con ustedes. Bien, bien, como decía la profe Gaby, estuvieron todos los momentos presentes, bien por el entusiasmo y la onda que le pusieron a esta clase, así que no, el recurso muy bien, la explicación también entendible para ellos, digamos que son chicos, y relacionarlo con la actualidad o con algo que ellos lo vivencian o lo ven en la tele, por ejemplo el tema de las cárceles que los ven en las noticias, o sea, ellos ahí es una relación bien, chicos, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Y esa calidez de los dos, de estar poniéndose constantemente a disposición, el hablar pausadamente, o sea, han manejado muy bien desde mi punto de vista esa cuestión del clima de la clase, que es muy importante. Muchas gracias. con respecto, mi devolución me gustó realmente. Sí, debo coincidir tanto con la coformadora Daniela como con la coformadora Gabriela, que Liz estuvo un poquito más tensa, más nerviosita, y Juan Pablo estuvo un poco más distendido, con una oratoria un poco más coloquial, que llama, que eso atrae mucho a los chicos.
usen mucho el tema de las ejemplificaciones, signifiquen lo que ustedes están explicando con la realidad, y muy bien, Juan Pablo, que utilizaste una de las aplicaciones que yo les puse hoy en el grupo WhatsApp. Me hubiese gustado que ustedes saben, bueno, por supuesto, ya el tiempo apremia ya, pero ustedes saben, les tengo que contar que con esa aplicación que han ustedes utilizado, la de los mapas, ustedes pueden establecer pedazos en un PowerPoint, por ejemplo, realizan textos, pegan los textos, y con esa aplicación ustedes le hacen jugar a ellos. Ellos mismos le dicen que armen palabras clave, y con esa aplicación que ustedes utilizaron en su PowerPoint, ellos van armando las palabras. Esa es una clase dinámica en una plataforma virtual. Sí, sí. Muy bien, chicos, pero prueben para el año que viene en su residencia, porque la primera parte, ya les digo, vamos a seguir en forma virtual. No desaprovechen todas esas aplicaciones que les sugerí para implementar en sus clases, porque eso es lo que hace las clases dinámicas. La verdad que yo di este curso un poco tarde, y me hubiese gustado que si hubiese dado este curso con anterioridad, lo hubiésemos realizado en nuestras clases prácticas. Muchísimas gracias y los felicito, porque realmente fue un desafío para todos. Realmente Muchísimas sí, gracias. un desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas tardes y buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, a todos. Hasta luego. Adiós, Gabriela. Adiós, Daniela. Adiós. Muchas gracias. Adiós, profe. Adiós, chicos. Chao, Dani. Chao, chao. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ahora cuéntenme.